El Museo del Mar es un edificio para mí importantísimo, que de alguna manera pues marcó un hito en mi trayectoria profesional. Es una obra que empezamos Aldo Rossi y yo ya hace como casi 15 años. Iniciamos la construcción, nada más iniciada la construcción, con un proyecto de una primera fase, fallece Aldo Rossi y me toca continuar la obra a mí, desarrollar el proyecto de todo el museo y dirigir la obra de todo el museo. El hecho de que haya pasado tanto tiempo desde que se inició el proyecto hasta que se construyó y se finalizó la obra, pues el tiempo no pasa en vano y yo he ido reconsiderando una serie de aspectos del proyecto inicial o de las ideas iniciales que teníamos Aldo y yo, y al final resultó algo pues, que tiene que ver en cierta medida con lo planteado al principio, pero que difiere también bastante de aquel planteamiento inicial. Yo creo que una de las obsesiones que yo tenía cuando cambiaba cosas es consultarle mentalmente a Aldo si estaba de acuerdo con lo que yo estaba cambiando. Y en cualquier caso, siempre me quedaba tranquilo pensando que si, como siempre, hubiéramos discutido alguno de esos cambios, hubiéramos llegado a un acuerdo. Esa obsesión siempre continuó a lo largo de la obra. Yo siempre pensé que por el lugar en el que estaba emplazado, en la punta de Muiño, en Alcabre, sobre el mar, dominando un poco la zona de la ría de Vigo, pero ya con vistas también a las CIES y a través de las CIES con el océano, está continuamente surcada esa zona de mar por tránsito de navegación de todo tipo de barcos, ¿no? Y siempre me pareció que era muy importante que la obra que estaba haciendo le gustara a todos los que pasan por allí, navegan delante del museo, ¿no? Pero también y sobre todo me preocupaba que le hubiera gustado a Aldo Rossi una vez terminado. El Museo del Mar se ubica en unas naves, unas viejas naves, una vieja conservera arruinada, que posteriormente se dedicó a matadero municipal y que posteriormente era un almacén de coches abandonados del Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Y de todo ello se aprovechó una idea de cómo en ese tipo de construcciones, esa ley de crecimiento de que primero construyes una nave, después le adosas otra, después a medida que las necesidades te obligan construyes otra, ¿no? Cuando ya el solar no te da para seguir construyendo naves, entonces rellenas y empiezas con otra familia de naves y así sucesivamente, ¿no? Que es un poco la ley de crecimiento de todas las conserveras y de todos los edificios industriales estos próximos a la costa. El museo pretendía que casi sin darte cuenta, en un recorrido que hicieras por él, ir concatenando pues, espacios cubiertos, espacios descubiertos, patios, plazas, peirados, etcétera, etcétera, hasta poder llegar de tierra firme casi sin darte cuenta hasta el mar. Uno de los objetivos fundamentales que me planteaba, y eso era un poco ser fiel a lo que habíamos planteado inicialmente cuando iniciamos el proyecto, es que al no saber cuáles iban a ser los contenidos, queríamos que un paseo por el edificio vacío, sin objetos,
de los que más tarde tendría como pertenecientes al museo, que un paseo por el edificio y las vistas que el edificio ofrecía a través de sus huecos y de sus espacios abiertos, ¿no? Que eso fuera ya casi un museo del mar en sí mismo. O sea, que los huecos nos ofrecieran casi como unas imágenes, como si fueran una exposición de marinas, de paisajes, de cuadros, ¿no? Que de alguna manera el conjunto de ellos reflejara un poco esa vitalidad, esa fuerza que el mar tiene, ¿no? Yo creo que eso es uno de los atractivos que el museo tiene, ¿no? De cómo esos muros macizos de piedra para enfrentarse con el oleaje y con los temporales, ¿no? De esa zona de la costa, ¿no? Se horadan y en ellos se practican una serie de huecos de distinto tamaño, de distinta configuración, a través de los cuales se captan escenas marinas que se le ofrecen al visitante. Por último, el otro objetivo era el lenguaje constructivo. Quería que, como ocurrió en el caso del faro de Punta de Ariga, el sistema constructivo, los materiales de este edificio fueran capaces de enfrentarse con esos temporales de viento y de lluvia y de oleaje que azotan la costa cuando en invierno, ¿no?, se desatan esas tempestades. Por eso la piedra, por eso el acero marino, acero inoxidable, por eso el vidrio, ¿no?, por eso la madera, ¿no? Yo creo que el Museo del Mar es toda como una pequeña historia de la construcción en Galicia, ¿no? En el museo creo que se consiguió la integración de toda la parte de vegetación, de jardinería que hay próxima a tierra, con todos los roquedos y con todas las rocas que de alguna manera avanzan sobre el mar. Yo creo que un recorrido a través del museo es como visitar una diversidad de espacios, entre patios, plazas, naves interiores, pasarelas, balcones, miradores, hasta llegar al final a un punto crítico que es en el extremo del Peirao nuevo, donde se construyó un faro que es como un objeto que pertenece al Museo del Mar con pleno derecho, como es una señal marítima tan fundamentales para la navegación a lo largo de la historia, ¿no? Y ese elemento vertical, que es el faro, junto con una palmera de la antigua conservera que se mantiene y la chimenea de la conservera, esos tres elementos verticales son el contrapunto a esas familias de naves horizontales que poco a poco van avanzando y se van metiendo en un poco de mar, ¿no? Yo estoy muy satisfecho porque, a pesar de no tener un programa preciso, ¿no?, toda la programación posterior que se hizo para ubicar en el museo, ¿no?, tiene perfectamente su cabida, ¿no? Es un edificio que, aunque se hizo sin una funcionalidad determinada, es capaz de acoger cualquier funcionalidad. Precisamente en eso yo creo que es uno de los aciertos del museo, que esa tipología de naves, precisamente por esa disposición al carecer de muros interiores y de obstáculos, permite una flexibilidad en planta que ahí es posible alojar casi cualquier programa de necesidades.
Yo creo que es un edificio que de alguna manera asemeja las tipologías de las fábricas de conserva, de las conserveras, de la Ría y de toda Galicia, ¿no? Pero también es un edificio que yo creo que expresa una manera de entender el espacio y la arquitectura y la construcción propia del que lo hizo, ¿no? Yo creo que es un edificio que, como todos los edificios que uno hace, sin querer, son expresión de cómo uno es, ¿no? Yo creo que es un edificio en el que se eliminaron todos aquellos aspectos superfluos, ¿no? Es un edificio sencillo, ¿no? Austero, pero no simple. Yo creo que es un edificio muy complejo, ¿eh? Y mucha gente que lo visitó coincidía en que desde fuera parece como una cosa muy simple, ¿no? Y una vez que entras hay una complejidad, un juego de espacios entre los espacios cubiertos, dónde se sitúan los huecos, la proporción, el tamaño de los huecos, ¿no? Las enfiladas, las visiones que desde él se obtienen, ¿no? Que le da una riqueza y una complejidad enorme, ¿no?